esta adecuación del mango nos permite saber que ese objeto se utiliza de esa forma y también debemos usarlo para otra cosa. El ejemplo 4 es una plancha. La adecuación en este objeto sería, esta es la forma de agarre, porque nos permite identificar que podemos agarrar la plancha solo de ahí, no la vamos a agarrar de la parte de abajo ni de la parte del frente, sino que se sobreentiende y por lo tanto es un diseño exitoso. Ustedes han visto que la mayoría de las planchas son así, por eso, porque se entiende el principio de adecuación. Este cosita aquí tiene un pequeño defecto de adecuación, porque ahora estamos aquí, llegó Majo y me dijo, ¿qué es eso? Y lo intentó abrir y no sé qué, pero no se abre, sino que se empuja para abajo. Pero la primera impresión que usted entiende al tener esta línea es que se destapa de alguna forma, pero entonces, pero no, ¿verdad? Es por abajo y ahí sale, ¿verdad? Y entonces tiene un pequeño defecto de adecuación. Entonces, resumiendo, la adecuación sería que el objeto está diseñado para la función que cumple. ¿Eso? Ok, el principio de accesibilidad. Se define como, esa es la definición, tanto los objetos como los espacios deben diseñarse de manera que puedan ser utilizados sin modificación alguna por el mayor número de personas posibles. Antes, en el diseño, este principio de accesibilidad se llama diseño sin barreras o diseño para todos. Antes, cuando se diseñaba, se pensaba siempre, bueno, antes de que el mundo se fuera volviendo más accesible, ¿verdad? Para las personas con discapacidad, se pensaba en eso, en hacer espacios para que las personas con discapacidades pudieran tener las mismas facilidades, pero esto resulta discriminatorio, porque al diseñar un espacio para las personas que no tienen discapacidad y otro para las personas con discapacidad. Lo que busca este principio es que se diseñe un espacio en donde todos puedan usar lo mismo sin necesidad de separarlos. O sea, que el diseño pueda ser utilizado por la mayor cantidad de personas sin que se le altere nada. Por ejemplo, un diseño accesible presenta 4 características. Perceptibilidad. La perceptibilidad se define como que cualquier persona, sin importar cuáles sean sus capacidades sensoriales, pueda percibir correctamente el diseño y cómo funciona. La segunda característica de la accesibilidad es la operatividad. La operatividad es muy parecida a la perceptibilidad, que dice que todas las personas, sin importar cuáles sean sus limitaciones o sus capacidades físicas, puedan operar de manera correcta el diseño. Y el tercero es sencillez, que dice que las personas, no debe importar el nivel de educación o el nivel de experiencia que tenga cada persona para poder utilizar el diseño. Por ejemplo, una botella. Una botella no importa si usted no fue a la escuela o si usted nunca usó una botella, igual usted va a saber que se puede abrir y se le puede introducir algo adentro. Entonces es un diseño que es muy, muy sencillo. Y la indulgencia hace referencia a que a la hora de usar el diseño que ocurran la menor cantidad de errores posibles y que se pueda uno recuperar de ese error. Por ejemplo, cuando estamos trabajando y se nos olvidó guardarlo, vamos a cerrar el trabajo y nos sale un recuadro que nos dice desea guardar el archivo. Si ese mensaje no saliera, usted pierde el archivo sin darse cuenta. Pero esa parte de indulgencia le ayuda a usted a recuperarse de ese error. Los diseños accesibles, el primero son estos lentes de la casa de Adams, que son unos lentes graduables. Se gradúan con esta etiqueta que tienen aquí. Y dependiendo de su necesidad, significa que usted compra los lentes y puede usarlos de acuerdo a la necesidad que usted tenga. No importa si usted ve menos o más que alguien, igual usted los va a poder ajustar. Por eso son muy accesibles, porque pueden ser utilizados por muchos usuarios. En el siguiente ejemplo tenemos los elevadores. Una parte importante aquí de la accesibilidad es que las personas, no importa si están sentadas de pie o no importa la altura que tenga la persona, porque una persona en silla de ruedas no tiene el mismo alcance que una persona de pie. Entonces, por eso los elevadores se diseñan con bastante espacio para que la persona con silla de ruedas no tenga dificultad a la hora de entrar al elevador o de presionar a qué piso desea ir. Este es un parque
es una empresa que se llama Play and Park, que se encarga de hacer estos diseños. Y son diseños muy accesibles para niños. Porque, bueno, pueden ver aquí la rampa, donde el niño en silla de ruedas puede hacer el mismo recorrido que un niño que pueda caminar con normalidad. Además, si se corta un poco acá, sale las hamacas. En las hamacas todas son iguales y permiten que un niño con parálisis o con alguna dificultad para mecerse pueda ser amarrado en la hamaca y disfrutar igual que un niño. Y los otros niños también usan ese modelo, aunque no quieran amarrarse. Eso es parte de la accesibilidad, porque lo pueden usar los dos tipos, digamos, los diferentes tipos de niños y sus capacidades. El ejemplo 4, no sé si lo han visto, yo me preguntaba que para qué servía eso. Luego de un tiempo me di cuenta que era para las personas ciegas. Y igual, nosotros podemos transitar por ellos, que no tenemos ninguna discapacidad visual, mientras que ellos pueden compartir el mismo entorno con nosotros y no perderse ni chocar con nada, ya que las líneas indican que usted va en una dirección y cuando llega a los puntos indica que hay una intersección, entonces usted puede fijarse para qué lado desea ir. Esto. Falta. Una pregunta. Claro. Con respecto al primer ejemplo, ahí se habría que hacer modificaciones para que sea accesible. Aún así, clasifica como accesible. Es que la definición dice que para ser utilizado sin modificación alguna. Ese. Ajá. Pero bueno, sin modificación externa. Pues, la idea de que se pueda graduar el aumento es para que sea utilizado sin necesidad de que sean excluyentes para una persona. Por ejemplo, un baño. Usted ha visto los baños para que hasta ahorita está implementando que se hagan los baños más grandes para que todas las personas puedan usarlos, pero los baños para personas con discapacidad tienen un loguito, ¿verdad? Entonces, ¿sabe? Yo, andando en silla de ruedas, tengo que ir ahí, no puedo ir al otro. En cambio, yo que veo más o menos, puedo usar el mismo modelo para todos. Por eso es eso. Pero esa es una excelente pregunta, porque la pregunta es, ¿la accesibilidad va en función solo de personas con discapacidad? ¿Qué piensan ustedes? No, no, la accesibilidad es que pueda ser utilizado por la mayor cantidad de personas posible. Obviamente no se le puede quedar bien a todo el mundo, porque no existe un diseño que sea funcional para todo el mundo, pero sí se busca con este principio que sea accesible para la mayor cantidad de gente. Ok, ojo muchachos, no encasillar accesibilidad o no relacionar directamente con personas con discapacidad. No tiene nada que ver. Por eso se llama diseño para todos o diseño sin barreras. Exacto. No es que la accesibilidad es solo para personas con discapacidad, no. Es una parte de la población que tiene que tener la posibilidad de accesar a la mayor cantidad de cosas posibles. ¿De acuerdo? Porque a veces se tiende a relacionar esas dos cosas. Como que solo si hay rampas, solo si hay un espacio para discapacitados es accesible. No, en realidad no se trata de eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora sigue la forma, sigue la función. Bueno, la definición es que la belleza de un diseño constituye el resultado de la pureza de su función. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, esto se deriva de dos interpretaciones. De la interpretación descriptiva y la interpretación prescriptiva. La prescriptiva es la que leímos antes. La belleza es el resultado de la pureza de su función. Y la descriptiva son las consideraciones estéticas. Dice que las consideraciones estéticas deben ser secundarias con respecto a las consideraciones funcionales. La primera, la descriptiva, se remonta al proceso evolutivo de los seres humanos, porque se creía antes que la forma seguía siempre la función, pero en la naturaleza pasa todo lo contrario. Según la teoría evolutiva de Darwin, nosotros, la forma, pues se relaciona con que la forma no sigue la función, sino la función la forma, porque usted nace con piernas. Entonces, esas piernas que usted ya tiene que adaptarlas a la función. Por eso es que se dicen, eso es como de dónde nació el concepto, que fue erróneo y luego fue modificado para que esto se entendiera bien. Y la idea de estas dos interpretaciones es unirlas y llevar a cabo el mejor diseño posible. Esto va a depender también de lo que le pidan en el diseño, porque si usted necesita un diseño exitoso, necesita ver qué porcentaje de la interpretación prescriptiva y descriptiva debe usar. Por ejemplo, si usted necesita un diseño más simple, que no requiera una funcionalidad tan grande, puede basarse más en la interpretación prescriptiva de que la forma sigue la función. O si necesita un diseño muy funcional, se puede basar en la interpretación descriptiva. Estos diseños generalmente a veces son muy aburridos porque se dejan muy por fuera
las consideraciones estéticas, pero son muy funcionales. El ejemplo 1 de la forma sigue la función y cómo ayuda especialmente es la botella. Esta botella, bueno, cuando usted la usa, usted le echa agua y cuando la va a cerrar, usted continúa el mismo movimiento de la mano y puede marcar que ya la llenó una vez. Luego, cuando la vuelve a abrir, vuelve a cerrarla y con el mismo movimiento de cerrar, continúa y marca que llenó 2 veces. Y le marca la cantidad de botellas de agua que usted toma por día o por el tiempo que usted quiera. En el siguiente ejemplo son estos libros pop-up que cuando usted los abre, la función del libro es ilustrarlo usted de manera gráfica y no en 2D, sino en 3D, en la perspectiva de lo que tiene el libro. Y esto se complementa con la función del movimiento del libro, porque cuando usted abre el libro, claramente sale el castillo en este caso, ¿verdad? Y cuando lo cierra, él se cierra sin afectar nada. En el ejemplo 3 tenemos un yoyo. O sea, que claramente tiene esa forma circular con ese orificio dentro porque él necesita girar sobre su propio eje. Entonces, esa forma le permite girar a él de manera más simple que si fuera de, por ejemplo, cuadrado, porque la forma sigue la función que es rodar. Y en el ejemplo 4 tenemos la ripstick, que esta es súper chiva porque estas adaptaciones de las llantas hacen que esta forma siga la función de rodar, porque si se ponen al revés es imposible que ruede. O sea, se mueven todas horribles. No sé si lo han intentado andar para atrás, pero es feísimo, no se puede. Entonces, esta forma sigue la función. Además, la forma que esté, digamos, dividida en 2 ejes que permitan moverse de manera libre cada uno, hace que usted pueda avanzar y que pueda girar de manera óptima. Entonces, por eso es que la forma de ella y de cómo está constituida cumple la función. Además del principio que se puede ver aquí también de adecuación, que son estos puntitos que en teoría es para que usted no se resbale. Entonces usted no va a poner las manos porque le va a doler, sino va a poner los pies, los zapatos, ¿verdad? No, yo no voy a hablar de eso. Es que no le podemos creer si no se usa. Sí, para. Vean, usted se mueve ahí, todo bonito, ¿eh? Y Un pro, man. Vieron. Él la trajo solo para pavonear. Ok, seguimos. Sí. Ahora tenemos Palabras nuevas. Es que no entendí bien como del ejemplo de la botella, o sea, como el principio se refleja en lo que explicaste. En la botella. Ya. ¿Cómo se rasga la botella? Abrila. Entonces, cerrala. Continúa con el movimiento, ¿viste? Cuando se cierra, marcas. ¿Viste? Entonces el mismo movimiento cumple la función de que te marca que ya tomaste una botella, por eso la cerraste de nuevo. Así es como funciona esta botella. Gracias. Yo también puedo. A la ¿Y cómo lo reseteo? ¿Lo abro y lo cierro otra vez? No, de nuevo. Cerrala. Date otra vuelta. Wow. ¿Vieron que nos volvemos ahí para? ¿Ya? Ok. Porque ahora tenemos el principio de consistencia. Voy. Que significa como la facilidad de uso de un sistema mejora cuando las partes similares del mismo se expresan de manera semejante. Esto permite que al transferir con eficacia conocimientos a contextos nuevos, aprender con mayor rapidez y centrar la atención en los aspectos relevantes a una tarea. Esto se ve en el ejemplo que da la profe la semana pasada en la Coca-Cola. Si ustedes ven arriba, todo es consistente, la misma forma, colores, logos, pero cuando ven abajo, el face de la Coca, pues, digamos, fue tratar de cambiar colores, modo de tipografía y más que todo la estética. Entonces ahí se ve una inconsistencia en la misma marca. Usted ve eso y piensa que es como Pic-Cola, algo así, super paque. Entonces no se ve como esa consistencia que sería una marca ya mundialmente reconocida. Investigó un poco más qué fue lo que pasó ahí, o sea, Yo creo que eso fue como algo que hicieron
para explicar la consistencia, porque eso no es real. Sí, es real. La coca en un momento la coca cambió su imagen intentando evolucionar y fue una falla increíble y les tocó volver a la imagen. Bueno, todo entendido que sí. Ok, listo. Existen 4 tipos de consistencias. Esta es la estética, que consiste en estilo y aspecto, hace hincapié en el reconocimiento, la pertenencia a un grupo, por decirlo así. También crea como una expectativa emocional. Por ejemplo, ustedes ven los Beats, la marca Beat, el logo. A mí, personalmente, me recuerda un parlante, una pila, y eso significa para fiesta. Digamos, entonces me hace una emoción feliz, porque me voy a Ay, no veo de alcohol. me pone feliz porque voy a estar con mis amigos. Por ejemplo, otro sería la Mercedes-Benz. Ustedes ven el logo en el carro y eso ya ustedes saben que es Mercedes y crea como un aspecto más, bueno, como da impotencia, como respeto que esa persona tiene dinero. Pero ¿cómo funciona la consistencia estética ahí? ¿Hay una relación entre ellos? O... No, son ejemplos totalmente diferentes. Por ejemplo, Twitter es la palomita y todo el mundo sabe qué es. Yo sé que es Twitter, todos sabemos que es cada uno de esos, pero ¿cómo funciona la consistencia en cada uno de esos? O sea, para yo tener consistencia tengo que tener más de una cosa. Bueno, ok. En Beats los colores sí varían, pero luego se mantienen. Luego está en Twitter, el color se mantiene a menos de que usted le ponga el monotono, que eso ya es como muy bello. ¿Dónde se mantiene el color? O sea, está en la barra de arriba, okay. En la parte de cuando usted presiona como el perfil, okay. También sale y así. Luego está la PlayStation, que es casi todo es como negro y el fondo ya se vuelve como azul, lo que tengo entendido, lo que dice mi papá. Luego en lo de Illustrator, todo lo de Adobe tiene la misma forma, la misma tipografía, fondo, lo que cambia son los colores y el significado que tiene cada uno. No es o sea, todos entendemos lo que estás explicando, pero no es el mejor ejemplo. Porque para mostrarnos un ejemplo claro de consistencia, por ejemplo, lo ideal hubiese sido ver los diferentes productos de Beats y cómo se mantiene el logo en los diferentes productos. ¿De acuerdo? Eso. Luego tenemos lo funcional, que hace referencia al significado y acción. Esto permite como utilizar los conocimientos que ya tenemos para que a la hora que se nos presente el producto sepamos cómo utilizarlo. Es como lo que decíamos la semana pasada, que es más fácil si nos dan un producto que ya sabemos cómo se utiliza, por ejemplo. Nos parece más útil, no creemos que es como todo para creer, no sé. Por ejemplo, ustedes ven este icono y saben que ahí se apaga y se encienden las cosas. Igual lo del play, la pausa, son significados que ya vienen como adjuntos al icono. Otro que el profe explicaba la semana pasada era la calavera, que no siempre se identificó como con muerte, fue un significado que se le fue adjuntando con el paso del tiempo. Seguimos con la consistencia interna, que se basa en la consistencia entre otros elementos del sistema. Eso es un poquito más complicado, pero básicamente es como, el ejemplo se basa en las cajas telefónicas de Inglaterra. Eso solo lo conocen en Inglaterra, digamos, ellos saben que hay una caja roja y eso es un teléfono, es una consistencia que está en todo el país. Otro ejemplo serían las señales, por ejemplo, binacionales, la rotulación, que usted un rótulo azul en la carretera y usted sabe que es informativo, ve uno rojo y se indica como algo más, por ejemplo, el alto y cosas así. Luego tenemos la externa, que hace referencia a lo que se produce con otros elementos del entorno. Esto quiere decir que aunque sean objetos totalmente diferentes, esta es una calculadora y aquella es la parte de abajo de un teclado del computador, se ven que los números están posicionados de misma forma, de la misma manera.
para que sea más fácil conectar la funcionalidad. Aquí tenemos un ejemplo mixto que se ve la consistencia externa, ya que tenemos los teclados posicionados de la misma manera, pero si usted lo ve como producto en sí, este tiene los botones, por así decirlo, cuadrados con los bordes redondeados, y aquel en sí, su consistencia interna son que los botones son redondos. ¿Entendieron? Si alguien no entendió, levanta la mano. ¿Y qué hay más explicación? Ok. Luego tenemos la jerarquía. Una jerarquía es una organización jerárquica que constituye la estructura más sencilla para visualizar y entender la complejidad. En esta hay dos maneras de verlo. Está en manera de árbol, de nido y de escalera, que más adelante vamos a ver los ejemplos porque es más fácil. En la jerarquía visual se diferencian los elementos en base a la forma en cómo lucen, su apariencia, su indicador de su orden de importancia y su relación con otros elementos. Esto se logra con diferentes métodos, por ejemplo, jugar con tamaños, el contraste, el color, la proximidad, la alineación y la repetición. Aquí se ve un ejemplo de jerarquía visual. En este podemos apreciar que hay poca jerarquía visual, pero eso no significa que esté mal, ya que se puede ver como en tesinas o en papeles ya formales como documentos de abogados y cosas así. Y allá se ve mucha jerarquía visual, pero ya es algo más diseñado como revistas o libros de aprendizaje y ese tipo de cosas. Luego aquí vemos un ejemplo de jerarquía en forma de escalera, que es cuando, digamos, existen dos elementos, es los superordinados, que se le llaman padre, que son como los mayores, y los subordinados, que se les llaman hijos. Aquí el superordinado sería donde dice Toshio, y luego el subordinado es todo aquello que se pone abajo a la derecha. Entonces ahí se ve como la forma de escalera. Aquí tenemos el ejemplo 3, esto es un ejemplo de nido. Es como la frase, somos parte de algo más grande. O sea, el disco duro contiene todos los documentos y dentro de los documentos tienen y todas las tareas del semestre, luego la música tiene su música y ese tipo de cosas. Entonces todo está contemplado en el disco duro, pero se divide en varias cosas. Luego aquí tenemos un ejemplo en forma de árbol que se puede también ver como en niveles. El mayor, el padre, por así decirlo, es en el nivel 0 y gris, y luego ahí se va subdividiendo en hijos. Eso se puede ver como también en árbol genealógico, ese tipo de cosas. No entendí cuál es la diferencia entre el de nido y el del árbol. O sea, es que es como el momento en que se usa. Los de nido es para algo más complejo. Por ejemplo, si usted trata de hacer aquí algo sumamente grande, se le va a perder, y si tiene que conectar entre hijos, por así decirlo, va a ser muy complicado. Pero entonces el sistema de organización en sí es básicamente igual. Son muy parecidos, todos son muy parecidos, pero lo que cambia es la manera en que se utilizan o en qué momento se utilizan. ¿Mejor? Sí. Muchas gracias. El sexto principio es la jerarquía de necesidades. Es un principio que se utiliza principalmente para diseñar tanto el diseño de producto como el diseño de información. Este principio establece que si un producto o un diseño quiere ser exitoso, tiene que satisfacerse primero las necesidades básicas de un diseño antes de continuar con las otras necesidades en orden jerárquico. En orden jerárquico porque en este principio se utiliza está la pirámide de necesidades que se basa en la pirámide de Maslow, hablando psicológicamente, en el ámbito psicológico, que ubica su jerarquía de abajo hacia arriba. La necesidad que está abajo es más importante que la que está arriba.
Entonces, el orden jerárquico que tiene necesidades es de abajo hacia arriba, pero tiene un orden inverso, que es la característica de percepción, digamos, o el nivel de percepción que tienen las personas a la hora de ver un producto. No sé si me entendieron. Aquí pongo, por ejemplo, una cámara. Tenemos las características, las necesidades de funcionalidad. La necesidad de funcionalidad lo que buscan es satisfacer las necesidades principales de este objeto. O sea, tenemos una cámara, mínimo, tienen que tomar una foto o video, ¿cierto? Como necesidad de fiabilidad, lo que busca la necesidad de fiabilidad es la obtención de datos confiables. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un video en la cámara fotográfica, usted tiene que tener la capacidad de reproducirlo y verlo en una calidad aceptable, ¿cierto? La tercera característica, necesidad, es la facilidad de uso, que eso tiene que ver con, perdón, es que me cambié, eso tiene que ver con, bueno, se refiere a la facilidad y el orden de, tiene que ver con la facilidad y el nivel de indulgencia, perdón. Con indulgencia me refiero a la capacidad de tolerar o perdonar un error a la hora de utilizar un producto. Entonces, por ejemplo, si tenemos la cámara, tenemos un video que podemos reproducir, que podemos ver una calidad aceptable, tenemos que tener la capacidad también, o darle la capacidad al usuario de configurar este video. Digamos, si tiene la capacidad de escoger una resolución o escoger, no sé, unos cuadros por segundo que va a utilizar. Eso habla sobre facilidad de uso. Las necesidades de competencia lo que buscan es hacerle como la obtención de que el usuario, es como hacerle la vida más fácil al usuario. Digamos, en competencia con respecto a la cámara, por ejemplo, la necesidad de competencia lo que establece es que quieren que facilitarle la vida al usuario. Entonces, con respecto al ejemplo de la cámara fotográfica, facilitar la vida al usuario sería como, por ejemplo, tener opciones de si usted va a tomar una foto, ya sea en paisaje o retrato, no sé, exterior, interior, noche o día. Eso, así se cumplen esas necesidades. Y la última, que son las necesidades de creatividad, que son las menos importantes, pero son las más percibidas por el usuario. Estas se utilizan más que todo para crear y explorar zonas del producto, del diseño. El siguiente ejemplo es dirigido al diseño de información. Este es el correo de Google, que todos conocemos, creo. Aquí podemos explicar igual las 5 características, las 5 necesidades, tipos de necesidades. Los 5 tipos de necesidades. Por ejemplo, si hablamos de funcionalidad, tenemos un correo que nos permite enviar y recibir correos, ¿cierto? Si hablamos de fiabilidad, tenemos la capacidad de leer esos correos. Si hablamos de facilidad de uso, tenemos también la capacidad de editar esos correos, ¿cierto? Podemos escribir, agregar un archivo PDF, una imagen. Una característica de competencia sería, por ejemplo, los filtros que tiene Google. En estos casos, pues, si vos recibís un correo y no sé, social, bueno, en estos casos es el mío, ¿no? Entonces yo tengo el de social de promociones, que siempre como la zona que uno tiene, entonces no ve, entonces yo siempre lo pongo, está en su filtro, ¿verdad? Y una de creatividad sería, por ejemplo, el logo de configuración. El logo de configuración usa una tortita en vez de poner la palabra configuración, ¿verdad? En el ejemplo 3, una pregunta. Correcto. Si se me pierde un correo, ¿cuál principio está siendo afectado? Los que están exponiendo. Se le pierde. Sí, si yo sé que me llegó un correo o que lo vi ayer y vuelvo a buscar la bandeja de entrada y no está, y estoy seguro que no lo borré. Indulgencia. Pirámide. ¿Cuál principio se está viendo afectado? De la pirámide, ¿cuál nivel, cuál necesidad se está viendo afectada? No puedo decir. No. De la pirámide, De la pirámide, ¿cuál de esos niveles se está viendo afectado? ¿Cuál necesidad? No sé. Fiabilidad, creo que. Fiabilidad. ¿De acuerdo?
Perdón, esta pregunta dice mal, dije al principio, me equivoqué al diciendo. Era el nivel de necesidad. Sí, muy buena respuesta. Gracias. Muchachos, los ejemplos están increíblemente buenos para entender esa pirámide, ¿de acuerdo? Entonces traten de absorber todo lo que puedan y este tipo de preguntas son las que lo hacen a uno entender mucho más. La parte de competencias, ¿cierto? Eso, ¿verdad? Es muy interesante porque ese nivel es como un extra que tiene el producto. El producto ya cumple su función, ya lo hace uno feliz y ya es confiable. Ya cuando hay competencias y cuando hay creatividad, el producto da un salto más, ¿verdad? Entonces, entender eso nos va a permitir a nosotros como diseñadores proponer productos que hagan diferencia y que no simplemente solucionan lo básico o lo que. Entonces, están muy buenos los dos ejemplos. Y por eso hice la pregunta para ver si estaban entendiendo. El tercer ejemplo, aquí vemos ambos extremos de la pirámide. Tenemos un diseño a la izquierda de una silla, que con solo verla es un diseño no es creativo, ¿cierto? Es funcional, pero le va a hacer la seguridad de que puede sentarse y lo va a soportar, ¿cierto? Todos tal vez hemos usado una silla de esas, entonces estamos más relacionados en ese ámbito. Obviamente, cuando se puso la diapositiva, el que más percibieron ustedes fue el de la derecha, ¿cierto? Tiene un diseño más extravagante, menos observado en el día con día, pero esto nos da la seguridad de que puede funcionar. No sé, digamos, tal vez esta curva es como, no sé, me siento y tal vez me puedo caer, no sé, pero a la gente le importa más la percepción, o sea, a la hora de creatividad, parece que es un orden contrario a las necesidades de la creatividad. La creatividad es lo que primero percibimos y la funcionalidad es lo que percibimos como última necesidad. Entonces podemos observarlo en este ejemplo. En el siguiente ejemplo también tenemos un reloj que a la izquierda nos da un reloj que cumple con el funcionamiento, nos da la hora, ¿cierto? Pero el de la derecha es un extremo completamente reconocido de creatividad, ¿cierto? O sea, que crea ambigüedades porque no sabemos con exactitud cuál es la hora, ¿cierto? Y también dice, lo ponemos al revés, puede estar al revés, pero no nos damos cuenta, ¿cierto? O también tiene como, no sé si ven como este palito aquí abajo, es un palito transparente, pero igual si usted lo percibe parece una aguja, y no es una aguja, es lo que le da como energía al motorcito para estar girando, y eso confunde. Y entonces tenemos que cumplir primero las necesidades, ¿cierto? Las de funcionalidad, del orden jerárquico de necesidades es muy importante a la hora de diseñar este tipo de productos. Usted tiene que ver qué ámbito quiere cumplir, digamos. Si quiero algo creativo, pero está siendo creativo, perfecto, pero es funcional. No es funcional en ese caso, ¿cierto? El siguiente... Otra pregunta. Si tenemos que poner un reloj de esos en un barco para saber a qué horas tenemos que hacer todos los movimientos y todo, ¿cuál ponemos? ¿Cuál? El de la izquierda, ¿verdad? Es obvio. ¿Y si vamos a poner uno de esos en un museo de arte contemporáneo? De la derecha, ¿de acuerdo? La funcionalidad define el diseño en muchos de los casos. No significa que no pueda haber creatividad, pero se define por otras cosas. El siguiente principio es el de narración. Se utiliza a la hora de aprendizaje y para aprendizaje y para apariencia, más que todo en el diseño de información. Este principio lo que busca es un método que se utiliza para crear imágenes, emociones o interpretación de acontecimientos a través de una interacción entre un narrador y un público, un narrador y un público. El objetivo principal de la narración es otorgar conocimiento, ¿cierto? Dar conocimiento. Hay 4 tipos de narración. Tenemos la narración oral, que es cuando contamos un cuento o un chisme, popularmente hablando. La narración visual, cuando interpretamos un gráfico. La narración textual, cuando leemos una novela o un poema. Y la última, la más reciente, que es la narración visual, que es por este ámbito tecnológico, sería como un paso de diapositivas, como esto, o como, no sé, un video o un software, digamos, educativo, tal. ¿Puedes decir los nombres de nuevo? De narración, tipos de narración. Ajá. La oral, Ajá. la visual, Ajá. la textual y la digital. ¿Qué dije? Visual. Ay, perdón. Okay. La última es la digital, la que habla de esos, tanto en videos como software educativo, diapositivas, todo lo que usamos ahora más que todo.
En el primer ejemplo de este principio tenemos un Customer Journey Map, digamos. Es un ejemplo que explica bien lo que es el principio porque nos relata una historia de principio a fin. O sea, si una persona tiene que cumplir con, bueno, en este caso con una experiencia digital, puede leer esto y sabe paso a paso lo que tiene que hacer. ¿Sí? Y básicamente digamos que no hay pérdida. O lo que hace es como consumir al lector, en este caso. El segundo ejemplo. Perdón, Dale. ¿puedo hacer una pregunta? Que, digamos, se pueden mezclar, digamos, en esa era visual, pero también era textual. O sea, si se pueden como mezclar, es lo ideal. ¿Qué no recomiendo? ¿Se puede? Sí, se puede. Ok. ¿Por qué? Porque básicamente se aplican muchos de esos tipos a la hora de ese tipo de principios. Una imagen, por ejemplo, aquí tenemos visual, ¿verdad? Pero también está el principio de textual, porque hay texto que nos está contando un tipo de historia. Permiso, ¿puedo decir algo? Claro. Digamos, en ese caso, siento yo que sí se pueden como combinar, porque en el ejemplo anterior, por ejemplo, si solamente fuera visual y no tuviéramos absolutamente nada de texto, no se podía entender qué es lo que estamos viendo, porque digo, nada más vemos como una persona en un camino y decimos como, ¿y esto qué? Entonces creo que sí, o sea, como que la parte textual con la visual son como los que más se combinan. En este caso De hecho, se también pueden animales. combinar tanto que en este momento estamos dando la oral, a la exposición, junto a la digital, la textual y la visual. Están todas. Pablo, él es mi amigo. Él es mi amigo. Ahorita afuera va a estar firmando. Ok, sigamos. A ver, No, yo lo que quería preguntar era más bien lo contrario. ¿Cuál sería un ejemplo de narración digital que incluya visual, oral a ver, Palas. Balas. Es una pregunta. Sería un video. ¿El video no es visual? No sé. ¿Cómo fue que dijiste? O sea, una narración digital que no muchas veces, pues, digamos, ahorita solo se me ocurren ejemplos de malas visuales, no sé, una charla de tres. Okay. Cuando hablamos de visual, o sea, el tipo de narración visual es a la hora de interpretar, digamos, un gráfico, algo así. La digital sí incluye el tipo de video, digamos. O sea, un video, solo es el video y texto y ese tipo de narración visual. La música no funcionaría también como narración. Eso estaba pensando qué es la música o qué son los sonidos, pero oral. es oral. En realidad es auditiva. Si lo relacionamos con el sentido. Pero digital entonces es como algo que involucre como tecnología, digamos, como una compu, cosas así. Pues, o sea, digamos, si yo veo como un afiche, pero está digital, ¿sería visual o digital? No sé por qué, no me estoy poniendo una posición incómoda. Es más toda la No, hora. eso se trata. Es más a la hora de involucrar, digamos, algo tecnológico. Pero en ese caso creo que sería más. Ajá. Por ejemplo, en un audiolibro, que el audiolibro solo puede ser digital. Eso es oral y digital. Es esa oral pregunta, digital. ¿no? La digital por definición es una mezcla de diferentes, solo que utiliza el entorno digital. Es el medio. Exacto. No nos compliquemos. Tiene que dar un ejemplo. Pero Sí. entonces nunca se va a hacer Más joven. no sé. O sea, digamos, la digital nunca va a estar sola. Y no, es que usted lo digital lo que ve es como imágenes o texto o escucha. Digamos que el digital lo que hace es como un medio para cosas físicas, pues. Entonces nunca va a estar solo. O sea, que es digital, solo O sea, digital. si usted ve un anuncio de un producto, que es un tipo de video, o sea, es digital, no hay visual, no hay texto, ni oral. ¿Te quedó claro? O sea, la digital no. Una película muda. Visual. Creo que digamos, el meollo del asunto aquí es que con la digital siempre vamos a tener un componente más que no está incluido en las otras, que es el tiempo. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, para usted poder hacer una narración digital necesita tiempo. Tiempo. La barrita debajo de un software con el que uno hace los videos siempre tiene tiempo abajo. Creo que esa es la... Pero también puede ser el caso, digamos, que se mezclaría visual con digital, por ejemplo, con semáforos.
Un semáforo trabaja para facilitar. Porque es un interés tecnológico, ¿verdad? Claramente. Pero no trae ni texto ni oral, pero sí la visual. Porque igual nosotros no podríamos usar el entorno tecnológico si no somos capaces de ver. A menos que de interpretarlo o a menos que podamos escuchar. Por ejemplo, el semáforo me cuenta una historia. El semáforo me cuenta una historia. No, pero le ayuda a entender algo. Ok, estamos hablando de narración. ¿Qué implica historia, digamos? ¿Un mensaje puede contar como una historia? Tiene que ser una sucesión de mensajes. Más como un simbolismo. Filosofía con enseño. Ok, devolvámonos. Repítalo. Es un método para crear imágenes, emociones e interpretaciones de acontecimientos a través de una interacción entre un narrador y un público. ¿Está bien? Podemos seguir. ¿Seguimos? Sí. El segundo ejemplo, no lo dije. Perdón. El segundo ejemplo es un tipo, bueno, es publicidad, que nos está contando una historia, ¿verdad? Si lo vemos. Dice, como premio a tu verano. Como premio verano, ¿qué digo? ¿Cómo hago? Y con negrita. Con negrita. A la hora de leerlo, obviamente no lo es todo rápido, no le toma importancia, pero si usted lo analiza, es profundo. Entonces dice, ok, ¿cómo? Bueno, con negrita, ¿verdad? Puedo premiar mi verano. Entonces, ¿cómo lo hago? Digamos? Bueno, con la compra de 4 paquetes de postres de negrita, puedo reclamar raspa y gana. Entonces, oh, qué chido. Bueno, es que claro, ¿qué raspa y gana? Ay, puede ganar increíbles premios, ¿verdad? Como un gift card y productos gratis. Entonces, nos está contando una historia de principio a fin. De cómo ganar. Listo. Muy bien, está excelentemente narrado. El tercero es igual. Tenemos un viernes de cine y de todas las películas a un precio de 20 pesos. No creo que $1 para nosotros está barato. Alguien sí va a pagar, no sé, 10,000. Pero en este caso es una promoción y que nos dice como, bueno, ¿dónde es esa promoción? Y dice en cines multiplex. Y es exclusivamente en las sedes de La Valle, Belgrano y Arte Multiplex. Y esto se va a aplicar del 4 de octubre al 31, pues se aplicó del 4 de octubre al 31. Y eso va de principio a fin con una relación. Un ejemplo que no aplica al principio de la relación es un choque. Monografías. ¿Por qué? Silencio. ¿Por qué? Porque nos está poniendo un montón de datos, digamos, que este señor ofrece, pero no nos dice nada, no está relatando nada. No está diciendo cómo lo que ofrece, cómo lo ofrece, qué opciones tiene, dónde lo ofrece. Entonces simplemente eso es como un tipo de menú. Como, eso es todo lo que hago, pero eso no sabe nada. Además tampoco cumple el principio de jerarquía. Entonces no sabe por dónde empezar. Como Chococentro. Este ejemplo lo vamos a volver a analizar cuando hagamos todos los sencillos de diseño. Nos vamos a divertir demasiado. Me encanta como dice diseño gráfico. Seguro. Diseño. ¿A dónde dice? Ahí. La foto del maestro. La cámara un poco moderna que está ahí. La foto de la cámara. Y también trabajan en AutoCAD. Súper profesional, Ok, sigamos. Les quedó claro. Ok, entonces más bien díganos por qué es importante la narración con sus palabras. Yo creo que
para poder entender el mensaje correctamente y si tiene un orden, poder seguirlo correctamente. Porque, por ejemplo, suponga que usted va a comprarse un reloj. Usted no va a esperar que le llegue el reloj para pagar, ¿verdad? Usted paga el reloj y luego le llega. Entonces, entre los estipulados, supongamos, del contrato le dice, ok, se deposita X cantidad, se deposita el pago del costo, ¿verdad? Del reloj. Y luego, después de un tiempo, le va a llegar. En caso de que no pase eso, puede aplicar a lo siguiente. Pero si no, digamos, si no existiera esa narración explicando cuáles son los pasos a seguir para usted poder obtener su reloj, usted podría perder si no sabe, digamos, qué hacer. Creo que para eso. Muchas gracias. Luego, ya para ir terminando casi, está el principio de instrucciones. Este concepto es un poco complejo, lo voy a explicar mejor con los ejemplos, pero bueno, la definición es una relación entre los controles y los movimientos o efectos. Las instrucciones son más que todo gráficas y esto facilitan el uso del producto. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a ver el ejemplo 1. En este caso, las instrucciones también se conocen como mapping en inglés. Son básicamente relaciones control-efecto y cómo están situadas como la percepción gráfica que tenemos. Entonces, en este caso, es que creo que puede devolverse como seguir el ejemplo. Ahí está. Este debería ser como el primero. Entonces, las instrucciones se dividen en tres, son como una forma de similitud. Esta similitud tiene que ser como, hay que situar los controles de los productos de una forma en que su ubicación y la forma de accionarse correspondan con el comportamiento que va a tener el producto. Entonces, este caso es un ejemplo de similitud de distribución. Esto es un horno de vitrocerámica, entonces acá como de menor similitud a mayor similitud. En este caso, estos son los controles, ¿verdad? Pero en realidad no sabemos como cuál control corresponde a qué disco y no sabemos cómo no sé, si yo quiero calentar como no sabemos si el control es este o a lo de allá. Entonces, acá avanza un poco más la similitud, pero sigue siendo bastante confusa porque no sabemos si este es este o si este es este y ese es ese. Entonces, en este caso ya la similitud sí es como muchísimo más clara porque está distribuido, o sea, los controles están distribuidos igual que la forma de accionar el producto. Me vuelvo. Entonces, este es un ejemplo en donde eso no está tan claro porque, este es un caso de similitud de comportamiento. Este es un caso en donde ese principio no está porque nosotros sabemos que la luz está apagada o encendida porque podemos ver el bombillo si está encendido o apagado, pero en realidad si nosotros llegamos y vemos el interruptor no sabemos si la forma correcta de encenderlo o apagarlo es subirlo o bajarlo, a menos que por ejemplo acá diga como on y off, pero en realidad no está tan claro y no es, o sea, gráficamente las instrucciones no están como tan claras. Esta es similitud de significado. En este hay básicamente dos ejemplos, que está el color en la puerta y el color en la de salida de emergencia. Es similitud de significado porque primero, al ser una puerta roja, la mayoría de nosotros asociamos como el color rojo con parar, con alto, por ejemplo, como en los semáforos, ¿verdad? Entonces a nosotros ver esta puerta es como básicamente decir como que aquí hay algo que nos llama la atención. Gráficamente tenemos como la instrucción de que hay algo rojo, podemos parar, y luego también tenemos el símbolo de salida de emergencia que muchos hemos visto que es verde, igual que en un semáforo, es como la instrucción de ok, puedes salir por acá. Entonces, o sea, son como cosas universales, digamos, o sea, como colores universales. O... En el caso de similitud de significado sí, pero puede variar dependiendo, no sé, del tipo de cultura. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ver el rojo como en el semáforo, entonces podemos ver acá como que al ser la puerta roja, entonces no sé, es como alto. Y luego el verde, entre. Pero, o sea, dependiendo como mucho como de la cultura del contexto. ¿Cuáles son los dos? ¿Es el significado? Similitud de significado, similitud de distribución y similitud de comportamiento. Este es como casi que la similitud más fácil de explicar, que es la de comportamiento, como vemos en el interruptor. Este es un caso en donde está muy claro porque esto es una de algunas o el cosito que se utiliza para subir y bajar las ventanas de un carro. Entonces nosotros tenemos esto y claramente sabemos que si subimos el control, la ventana va a subir y si la bajamos, la ventana va a bajar. Entonces por eso es que es de comportamiento, porque podemos como asumir gráficamente que si hacemos eso va a subir y si lo hacemos para abajo va a bajar.
este caso no está tan claro porque, digamos, el elevador no es igual, pero está en una parte donde nosotros tenemos acceso fácil al brazo y en una parte donde está como en la puerta del carro. Entonces, si nosotros vemos esto y estamos como un poco más acostumbrados a ver que el elevador no está ahí, sabemos que es para la ventana, pero si lo vemos acá no vamos a estar como tan seguros porque no, al menos el comportamiento que tiene gráficamente no es como tan deducible. Y otro ejemplo también en donde no está ese principio es en esa ducha. Nosotros sabemos que la ducha está cerrada porque no está saliendo agua, ¿verdad? Pero si nosotros llegamos y queremos abrir la ducha, no sabemos si, o sea, gráficamente no se puede deducir si para abrirla hay que hacerlo hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, en ese caso, como el comportamiento, o al menos esos minutos, no está como tan deducible. Luego, color. Este es como un principio en realidad que, bueno, se utiliza un diseño para atraer la atención, agrupar elementos, indicar significados, realzar la estética. Esta vez no decidí como hablar tanto como de los temas que ya todos conocemos, que fundamentos como de saturación, el número de colores y que ya todos sabemos que no debemos abusar con el color, sino que decidí como centrarme un poco más en dos cosas que me parecieron muy importantes que mencionaba, que eran las combinaciones de colores y los simbolismos. Bueno, ahí tenemos el círculo cromático, ¿verdad? Y la lectura, al menos del libro, hablaba principalmente sobre eso. Combinaciones de colores, simbolismos, saturación y brillo, y número de colores, que ya todos sabemos que en la saturación es la cantidad de gris que hay, y el brillo es la cantidad de blanco que hay en un color, etc. Entonces, bueno, este ejemplo número 1 es como el que hemos visto la semana pasada, que nos explicó el profe, que hay diferente como oferta de color en un mismo producto para que, aparte de que sea como un producto que varíe como en su estética, que también los que vayan a comprar el producto puedan como escoger el color que más les guste y que de esta forma como que el producto tenga como un mayor éxito. Porque, por ejemplo, si, no sé, si solo hay como cámara blanca, pero yo no quiero comprar cámara blanca porque se va a ensuciar muy rápido, entonces tal vez la persona no va a comprarla como por los efectos secundarios que podrían tener poblaciones de color. Luego el ejemplo 2, las combinaciones de color, que en este caso son combinaciones de color en la naturaleza. Estas combinaciones pueden ser con colores análogos, entridades también. En este caso son como colores análogos, que son como de azul al verde y allá como solamente verdes, en este caso en la cola de un pavo real y en aquel en las hojas de una mata parecida a sábila. Luego, simbolismos. En este caso, bueno, sabemos como que tiene que ver mucho que ver con la psicología del color. En este caso escogí principalmente el amarillo y el azul. En China, el amarillo tiene como un significado bastante curioso. El amarillo era el color que significaba como alta nobleza y era como el color que usaban la gente del imperio. Entonces no podía usarla, ese color no lo podía utilizar ninguna otra persona en China, aparte de los budistas, por temas como de la iglesia o así. Pero luego como que también por la teoría del yin y el yang, la tierra, el amarillo simbolizaba la tierra, que era el centro como del planeta. Por eso es que los chinos también veneran tanto este color y de hecho la bandera de China tiene como 5 estrellas amarillas porque de verdad es un color muy importante. Y llegó un punto en donde el amarillo fue como tan preciado que la mitología en su momento decía que el dragón le tomaba sangre amarilla, entonces este color representó en cierta forma como el poder que le daban al emperador y también como por esta sangre así lo definieron como el color del dragón. Y luego el simbolismo del color azul. En este caso, bueno, en la Edad Media, el color azul significaba como un color de alta nobleza. En este caso podemos ver como que casi todos utilizaban como, bueno, los de muy alta nobleza utilizaban como el color azul por esta razón en ese momento. Pero en 1850, Levi Strauss decidió crear la marca de los jeans, los jeans que conocemos ahorita, con el color azul índigo. Cuando él hizo esto, el color como que se masificó y comenzó a tener como tanto, o sea, como que se empezó a globalizar como la producción de este color y todo, que comenzó a perder como todo el significado que tenía, entonces se volvió como un color que
Antes era como súper chiva y como que solo lo usaba en Fina, pero ya luego se convirtió como en un color que usamos casi que todos y se masificó tanto que perdió como ese valor que tenía antes. Y para terminar, operaciones booleanas. Este es el único concepto, bueno, el único principio que no está en el libro, entonces como atención. Suena muy difícil, pero en realidad es bastante fácil. Bueno, así lo pienso yo. En la mayoría de páginas o de donde se investigue, sale como un concepto que se usa como en álgebra y en mate, porque en realidad habla como de cosas algebraicas. Pero en diseño también se conoce como interrelación de formas y es combinar dos objetos mediante una unión, intersección o una diferencia, obteniéndose como resultado una figura. Por ejemplo, se va a entender muchísimo mejor. Bueno, el paradigma clásico basado en operaciones booleanas, el diseño está orientado a la geometría. Casi que todo tiene que ver con figuras geométricas y este enfoque obliga al usuario a pensar en cómo acomodar todas las diferentes figuras para poder llegar a tener como el objeto que este quiere. Obliga al usuario, este enfoque obliga al usuario a pensar en términos de qué objetos ha de utilizar en las operaciones. ¿Por qué esto obliga al usuario? Porque sí, prácticamente, bueno, casi que, bueno, yo lo percibí así, que todos los objetos están hechos con operaciones booleanas, entonces está como obligado a pensar en cómo va a posicionar esas formas para poder tener lo que quiere. Pero más que el usuario es el diseñador. Exacto. En palabras, la segunda del día. Esa agua tiene algo. Eso es, muchachos. O sea, nosotros vivimos en un entorno donde nunca nos ha importado si un objeto cómo está hecho, si es cilíndrico, cúbico, etcétera. Simplemente vivimos y ya somos felices con eso. Pero alguien nos creó y es el diseñador, y es el diseñador el que se basa en las formas geométricas para producir objetos. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando aquí. Va, perfecto. Pasar un toque bajísimo la otra. O sea, es... Ya voy a explicarlo para que acá, entonces es básicamente, este es el icono de nombre, ¿verdad? Entonces tenemos un círculo, acá hay un círculo también, acá también hay un círculo, este es un rectángulo, acá hay un medio círculo, si lo ven, acá también hay un medio círculo, este es un rectángulo, este también, medio círculo y medio círculo. O sea, básicamente es como una figura formada con formas geométricas, ya sea partidas como esta, o alargadas, como en este caso, que es un rectángulo muy largo o así. Luego, también acá está, por ejemplo, arriba tenemos un cilindro, acá tenemos como la mitad de una esfera, como de acá para abajo tenemos otro cilindro que es un poco más angosto en esta parte, y acá un círculo plano. Luego tenemos este exprimidor, que es básicamente un óvalo alargado con un extremo puntiagudo, y podemos verlo como que de acá a acá, lo que es un cono, y de acá a acá son como líneas con bastante volumen. Y me tomé muy literal el ejemplo de la lapicera. El lapicera también es un ejemplo bastante bueno, porque si vemos, el cuerpo de este plástico es un prisma heptagonal. Por dentro esto, como esta parte plástica, es un cilindro bastante alargado. Esta punta es esta parte de acá para abajo es un cono, es un cilindro. Este es un cono. Este de acá es un círculo, lo que viene acá adentro es otro cilindro y la tapa prácticamente también es un cono. Otra cosa importante, si quisieran practicar así operaciones booleanas, pueden usar Tinkercad, que la única forma de crear objetos es para, por si quisieran, ¿verdad?, experimentar. Es en línea, solo se registran, es súper chido, entonces puedes usar las formas básicas para crear objetos complejos y los puedes imprimir en 3D. ¿Está claro al principio? Como forma igual figura. Nosotros en dibujo partimos de eso, de esa lógica. No habíamos visto al principio, pero la misma lógica. Y funciona, o sea, es en el diseño de productos, pero es diseño gráfico también. La interrelación de formas o de volúmenes es básicamente que si yo mezclo dos formas simples, obtengo una más compleja. Eso es, ¿verdad? Entonces, o como las puedo mezclar, le puedo quitar una a la otra, etc. Ese procedimiento me permite diseñar bidimensional y tridimensionalmente. Y una pregunta. Claro. O sea, lo ideal es usar como siempre formas más conocidas para crear algo, o es solo como algo que se hace más fácil para nosotros,
¿O es más como para que el usuario lo quiera comprar? ¿O los dos? Influye en muchas cosas. Por ejemplo, dependiendo de dónde va a estar el objeto, puede ser que tenga que ser más geométrico o más orgánico. Entonces, yo tengo que crear un objeto orgánico, acudo a otra lógica, a otro principio. Si tengo que crear un objeto geométrico, utilizo interpolación de formas. Pero también la producción. No es lo mismo producir cilindros simples, ¿verdad?, que producir formas orgánicas súper complejas y diferentes. Entonces, la parte geométrica tiene mucho que ver con la estandarización de procesos, de cuando yo voy a crear un producto, sea simple hacerlo. Y en la parte la parte dimensional, ¿los iconos son complicados o son simples? Simples. ¿Y cómo creo cosas simples? A partir de cosas simples. ¿Qué es lo más simple que hay? Sí, un punto. Bidimensionalmente hablando. Cuadrados, círculos, triángulos. ¿De acuerdo? Okay. ¿Más preguntas, muchachos? ¿Muchas preguntas? Yo tenía una duda, pero no me acuerdo de qué era. Ah, qué bien. Aplaudimos. Sí, se lo merece. Vamos. Sí, yo quiero. Muchachos, duraron 1 hora. Ajá. ¡Ay, pero qué es este Palacios! A las 6 está ¿Cuánto hay que durar? Creo que 1 hora. 1 hora. Bien, bien.